Hola, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita, de los días domingo. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir con el conferencista el día de hoy. De igual manera, les recordamos que si tienen alguna pregunta o duda durante la conferencia, deben de realizarla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. También los invitamos a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web cimamovimientoespírita.org, Instagram, Cima Movimiento Espírita, Facebook, Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter, Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita, y nuestro canal de YouTube, Cima Cultura Espírita Oficial, donde también los invitamos a que se suscriban y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. El día de hoy tenemos una invitada especial que es la licenciada Mercedes García de la Torre, quien es natural de Córdoba, licenciada en Filosofía y Letras, educada en un ambiente familiar espírita, por tanto estudiosa de dicha filosofía. Es presidenta de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler y secretaria del Centro Espírita Amor y Progreso Montilla, redactora del boletín Andalucía Espírita, miembro fundadora de AIPE y vicepresidenta de CEPA Europa, divulgadora del conocimiento espírita a través de la organización de jornadas y congresos que dicha asociación organiza de forma presencial, además de participar en conferencias, charlas, coloquios y mesas redondas referidas a temas espirituales. También dirige el canal de YouTube de la Asociación Espírita Andaluza, invitando a conferencistas para actividades mensuales que organiza. Es un espíritu luchador y entusiasta de estas ideas espirituales, transmitiéndolas con mucho entusiasmo y amor. Con ustedes, la licenciada Mercedes García de la Torre. Bueno, pues muchísimas gracias por esa presentación tan cariñosa. El cariño es mutuo para ti, Yasira, para Yolanda, que no puede estar esta tarde en modo visible, debiéramos decir, y para el CIMA, toda esa gente a quien tanto quiero y con quien tanta afinidad tenemos. Así que muchísimas gracias por habernos invitado esta tarde y pedir mis disculpas porque era una conferencia que estaba programada para finales de enero y un problema de salud pues me impidió poderlo hacer. Pero bueno, ya Yolanda se encargó de buscar hueco y hoy era el día. Y cuando estaba preparándola, en estos últimos días ya revisándola y demás, pensé que bueno, nada sucede por acaso y mira por dónde nos encontramos en una semana en la que especialmente es una semana y unos días, un día en concreto, el día 8 de marzo, en el que especialmente la sensibilización con la mujer y con el tema de la igualdad está muy a flor de piel. Y mira por dónde pues uno de los temas que estaban programados para ese mes de enero que lo traemos hoy. Bien, pues también saludar a todos los amigos y amigas que estáis aquí acompañando y mucho cariño para todos. Vamos a dar comienzo a la presentación. A ver, voy a descargar. Compartir. Ahí está. Bien, aquí la tenemos. Bueno, el título de esta charla, más que, aunque he dicho anteriormente conferencia, verdaderamente no es mi propósito, no está dentro de mi objetivo dar una conferencia. Más bien me hubiera gustado que hubiésemos mantenido como un coloquio en el que se hubiera presentado el tema y poder hablar, intercambiar impresiones con todos vosotros. Yo sé que el tiempo nos limita mucho en ese sentido
Y bueno, si fuera posible hacer un poquito de coloquio al final y Yasira nos da permiso, pues más bien me gustaría ese tipo de interlocución, ¿no? A modo de coloquio, porque el tema que vamos a tratar es un tema que está candente, que está ahí en todas las partes del mundo, pero en que en cada zona, en cada país, en cada sociedad, en cada cultura, pues se vive de forma diferente. Bueno, pues el tema en cuestión es, vamos a tratar sobre educación e igualdad. Muy concretamente, Educando en Igualdad es como lo hemos llamado, y mi pretensión, mi objetivo es realizar una contribución para la regeneración social, porque sin una buena educación en valores y donde la equidad y la libertad presida ese modelo social, difícilmente podemos avanzar. Y ese es mi objetivo primordial, poder compartir con vosotros unas impresiones, unas reflexiones en base a unos documentos, más concretamente les diría que lo que he traído es uno de los apartados que escribí para un libro que se publicó en el Grupo Espírita de Fraternidad Humana en Tarrasa el pasado año, y participé con un capítulo en el que se hablaba de igualdad. Y uno de los puntos, de los apartados que tratamos, es en el que me he centrado para desarrollar esta charla. Bien, como en otras ocasiones, me gusta siempre, antes de iniciar la charla, explicar lo que vamos a tratar. Y las dos palabras clave en las que nos vamos a centrar va a ser educación e igualdad. Y para eso, si miramos en la RAE, en la Real Academia Española, la RAE nos dice que educar es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales por medio de preceptos, de ejercicios, de ejemplos y todas las manifestaciones que se realizan en torno a este tema tan complejo como es la educación. Y en cuanto a igualdad, la RAE dice que es el principio que equipara a todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Bien, paradójicamente podríamos decir que es precisamente en la diversidad donde reside la riqueza de la vida. Y sin embargo, partiendo de un concepto didáctico de la biodiversidad, no debiéramos interpretarlo para justificar las diferencias discriminatorias que la falta de equidad pudieran obstaculizar la evolución del ser humano en libertad y responsabilidad. A continuación, vamos a resaltar los siguientes conceptos que se encuentran en el Libro de los Espíritus, anticipándose a la implantación de una ética moderna, actualmente implementada al menos en los países más democráticos y progresistas. Veamos el Libro de los Espíritus, en qué puntos trata los temas, el tema que vamos a tratar esta tarde. Tenemos el reconocimiento de los derechos laborales. Este reconocimiento de derechos laborales lo estudia, los presenta el Libro de los Espíritus en relación al límite del trabajo, al reposo, las vacaciones, el descanso, y podemos consultarlo ampliamente en la Ley del Trabajo del referido Libro de los Espíritus. También se ocupa de la concesión de derechos al hombre y la mujer de regular su descendencia. Esto se encuentra en la pregunta 693 en la Ley de Reproducción. Trata también de la aceptación del divorcio en la pregunta 697, Ley de Reproducción. Nos habla también del rechazo a la pena de muerte en la pregunta 760. Habla de globalización. De hecho, el Libro de los Espíritus clasificó como imposible
la reunión de todos los pueblos de la tierra en una sola nación. De esto trata la pregunta 789, donde se encuentra desarrollada la ley del progreso. También habla sobre la esclavitud, en la pregunta 829 en el capítulo Ley de Libertad. Aborda también la libertad de pensamiento, en la pregunta 835. Y dice el libro de los espíritus que la conciencia, que la libertad de conciencia es una de las características de la verdadera civilización y del progreso. Además de esto, destacamos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. El libro de los espíritus aporta razones históricas y sociales sobre el trato de inferioridad moral conferido a la mujer, derivado del dominio injusto y cruel que el hombre asumió sobre ella, resultado de las instituciones sociales y del abuso de la fuerza sobre la debilidad. Y dice el libro de los espíritus, lo cito textualmente: entre hombres poco avanzados moralmente, la fuerza es el derecho. Así dice la pregunta 818. Y en la pregunta 822A defiende que una legislación, para ser perfectamente justa, debe consagrar la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Bien, podemos observar con esto el posicionamiento de la doctrina espírita en cuanto a derechos de la mujer se refiere, un tema que avanza muy lentamente aún en el siglo XXI. Ya desde la Revolución Francesa, el lema libertad, igualdad y fraternidad marcó una hoja de ruta a través del tiempo, que en los últimos siglos ha conseguido algunas conquistas, pero que aún se encuentra en pañales a la búsqueda de justicia para todos. La conquista de los derechos humanos divide esos derechos en 3 generaciones. Derechos de primera generación o derechos de libertad. Derechos de segunda generación o derechos de igualdad. Y derechos de tercera generación o derechos a la fraternidad y la solidaridad. En lo tocante a derechos de igualdad son llamados también derechos económicos, porque surgieron después de la Segunda Guerra Mundial con el llamado Estado Social. Tengamos en cuenta que ya el libro de los espíritus lo sustentaba, incluso antes del advenimiento de ese Estado Social que estamos mencionando, especialmente en la Ley de Trabajo, Ley de Sociedad y Ley de Igualdad. En la obra La Génesis de Allan Kardec, Kardec analiza la inserción del espiritismo en ese nuevo orden de ideas que comenzaron en el siglo XVIII, avanzando en sus propuestas en el siglo actual. Y dice en La Génesis: el espiritismo no es el artífice de la renovación social, es la madurez de la humanidad la que hará de esa renovación una necesidad. Por su poder moralizador, por sus tendencias progresistas, por la amplitud de sus miras, por la generalidad de los temas que abarca, el espiritismo es más apto que cualquier otra doctrina para secundar el movimiento de regeneración y por eso él es contemporáneo de ese movimiento. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 8, ítem 25 de la Génesis. La inserción del espiritismo no persigue conquistas de poder, como cualquier ideología o creencia religiosa. Se trata de una filosofía destinada a secundar el progreso, a partir de sus ideas y de una nueva visión del ser humano, del mundo y del universo. La ética que se desprende de esta filosofía favorece el rescate de la dignidad humana y el derecho a ser feliz, un derecho fundamental del ser humano como espíritu inmortal en continuo proceso de perfeccionamiento intelectual, moral y social.
La siguiente reflexión va sobre la cuestión educativa. Siendo conscientes de las diferentes prácticas sexistas y estereotipos arraigados en nuestra sociedad, obstaculizando el progreso evolutivo, haremos una propuesta para que las mujeres puedan convivir en una situación de igualdad real, considerando la educación en valores morales desde la escuela como uno de los agentes socializadores más importantes. El trabajo a nivel educativo permitirá disminuir los esquemas discriminatorios y será un gran logro en beneficio de las futuras generaciones. Las relaciones que se viven en las aulas son muy enriquecedoras y variadas, por lo que es un lugar propicio para iniciar cambios en materia de género. Durante siglos, la mujer y el hombre han estado sometidos a una gran cantidad de estereotipos y prácticas sexistas, los cuales han conducido a que en nuestra sociedad haya una desigualdad de género en los diferentes ámbitos, en lo social, económico, político y educativo. Todas estas prácticas han logrado reprimir y someter a la mujer, la cual es vista como inferior al hombre. Esta inferioridad es tomada como algo natural y es universalmente aceptada por una sociedad patriarcal que ha puesto a la mujer en desventaja con respecto al hombre, ya que la participación real de ella en las esferas sociales y políticas son muy limitadas. Asimismo, en el ámbito laboral, la discriminación es tal que hasta el salario es inferior en algunas profesiones. El sometimiento de la mujer al machismo en algunos casos ha sido tanto que hasta en ocasiones ella misma ha contribuido a su perpetuación y reforzamiento y lo ha transmitido de generación en generación como consecuencia de la educación recibida. Todo esto le ha impelido a la mujer desarrollar sus verdaderas potencialidades. Por tanto, si se fortalece el área educativa en la escuela, se pueden mejorar las relaciones interpersonales que ahí se viven en beneficio de ambos géneros. Veamos a continuación algunos de los antecedentes históricos sobre la igualdad de género. Y para comprender mejor la importancia de la igualdad y darle el valor que este tema realmente merece, para eso es necesario remontarse a los orígenes de la desigualdad social, económica, política y educativa que han vivido las mujeres a través de la historia. Veamos algunos aspectos relevantes que permitirán describir la sociedad a través del tiempo según su evolución. El patriarcado. Nuestra sociedad se caracteriza por una sociedad patriarcal. La Real Academia Española define el patriarcado como organización social en que la autoridad es ejercida por un varón, que es el jefe de familia. Así, esta sociedad patriarcal ha hecho esfuerzos descomunales por buscar explicaciones que justifiquen la inferioridad de la mujer como algo justo y natural. Estas explicaciones se fundamentaron a través de la religión, la ciencia y el lenguaje. Por eso es muy importante que cuidemos también el lenguaje, porque sin darnos cuenta estamos transmitiendo continuamente e imponiendo una postura de patriarcado y machista, utilizando normalmente como todos lo hacemos y se nos escapa porque casi que diría que eso lo llevamos en el ADN aún, ahí está metido. Siempre que hablamos de forma generalizada es masculino. Entonces, poco a poco iremos transformando ese lenguaje para que poder hablar para todos y para todas. En cuanto a la evolución de la igualdad de género, el concepto de género se desarrolló con mayor énfasis en el campo de las ciencias sociales. Este empezó a tener importancia en la década de los años 70 con la aparición del feminismo, el cual surge primeramente en Estados Unidos y luego en Europa.
El feminismo es un movimiento político y social y una teoría política y una perspectiva filosófica que postura el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. El feminismo lucha por el reconocimiento de las mujeres como sujetos humanos y de derechos y sostiene que ningún ser humano debe ser privado de ningún bien o derecho a causa de su sexo. Podríamos detenernos, como estamos hablando del feminismo, podríamos detenernos, quiero hacer ahí un paréntesis para diferenciarlo de un concepto que es embrismo. Para aquellas personas, hombres o mujeres, que piensen que el feminismo lo que quiere es sobreponer a la mujer y ponerla por delante del hombre. Hablar de feminismo es sinónimo de igualdad, mientras que la palabra embrismo es antagónica a la igualdad. Y en ese aspecto, con el concepto de embrismo, no avanzaríamos nunca. Por tanto, que nos quede bien claro que feminismo e igualdad tratan de la misma cosa. Surgió el feminismo alrededor del siglo XVIII, con la publicación de la obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, leo literalmente, en 1792. Ella centra su análisis en el rol del patriarcado en estructurar las relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres. El feminismo realiza una crítica de la visión androcéntrica de la sociedad, a la que busca transformar para conseguir su objetivo de una sociedad más justa e igualitaria. Como movimiento social, ha buscado promover los derechos de las mujeres, incluyendo derechos civiles y políticos, como votar y ocupar cargos públicos. Derechos económicos como recibir igual remuneración por igual tarea. Ejercer las potestades propias del derecho privado, tales como suscribir contratos. Derechos sociales como recibir una educación. Ejercer sus derechos reproductivos y proteger a otras mujeres de diferentes formas de violencia como el abuso, el acoso sexual y la violación doméstica. Desde una perspectiva tradicional, para abordar el tema de socialización, es necesario plantear las diferencias entre sexo y género, o también llamado sexo biológico y sexo social. El sexo es la condición biológica que conlleva a que los seres humanos tengan diferencias físicas y anatómicas y a que se les clasifique por ello en hombres y mujeres. Sobre el sexo biológico se han construido papeles sociales y culturales distintos para los hombres y las mujeres, y estos precisamente son funciones que se atribuyen a cada sexo, lo que lo llamaremos sexo social o género. La desigualdad de género y con ello la discriminación de la mujer es una práctica generalizada en nuestra sociedad patriarcal. Debido a ello, se hace necesario buscar una socialización que refuerce la igualdad entre los géneros. La socialización desde una perspectiva de igualdad de género busca la sensibilización tanto de hombres como de mujeres para que comprendan la importancia de la igualdad de género. Debe buscar además que cada persona pueda desarrollarse plenamente según sus potencialidades, sin que sea su sexo biológico el que determine sus funciones y que cada persona aprenda a valorarse como única e irrepetible. Esta nueva visión del mundo y del universo de la que hemos tratado anteriormente en el análisis del libro de los espíritus tiene que ir transformando lentamente todos los agentes socializadores, escuelas, religiones,
medios de comunicación, entre otros. Y además debe ir introduciendo en todos los ámbitos dentro de lo personal, lo social y lo familiar. Para eso han de construirse nuevos modelos sociales mediante estrategias creativas e innovadoras que busquen crear y fomentar acciones tendentes a detectar y modificar los estereotipos sexistas. La escuela es uno de los agentes socializadores más importantes, históricamente hablando. Las instituciones educativas son necesarias en el proceso de socialización, pues a través de ellas es como se refuerzan o enriquecen las experiencias vividas por las niñas y los niños en la primera infancia, periodo de gran desarrollo intelectual y espiritual. Ahí adquieren las destrezas y comportamientos que los acompañarán durante toda la vida. Los estereotipos sexistas son reforzados constantemente en nuestra sociedad. Por eso es necesario incentivar a todas las personas para su detección y eliminación, tanto en la escuela, pues es ahí donde se pueden fomentar actitudes y vivir experiencias tendentes a modificar estos estereotipos y, consecuentemente, trascender estas actitudes en los hogares. También debiera realizarse esta transformación educativa a la inversa, partiendo de la educación en familia, basada sobre todo en el ejemplo que demos. A falta de la educación en igualdad a nivel familiar, se hace necesario implementar modificaciones que deben abarcar todas las esferas, tanto a nivel de los ministerios de educación como en el aula escolar. Se hace indispensable entonces que la igualdad de género sea tomada en cuenta al elaborar programas y planes de estudio en los materiales didácticos, en los asesoramientos, en la elaboración de materiales, en los mensajes publicitarios y, con mucha más razón, en la formación de los profesionales en educación. No se trata de que manejen el tema a nivel teórico, sino que lo practiquen y lo vivan diariamente enseñando con su ejemplo. La dignidad es la base de todos los derechos humanos. El artículo 1 de los derechos humanos establece la igualdad como el tema general de la Declaración, uno de los cuales ha sido la base para la elaboración de derechos para muchas personas, incluidas las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Asegurar la dignidad para todos está en el corazón de una de las campañas de las Naciones Unidas que se basa en la primera palabra del artículo 1, libres e iguales. Ese es el lema de la campaña de la ONU contra la homofobia y la transfobia, que comenzó en 2013 y tiene como objetivo construir un mundo donde nadie tiene que temer por su orientación sexual o identidad de género. Las mujeres desempeñaron un papel prominente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por primera vez en la historia de la legislación internacional. El proceso fue dirigido por Eleanor Roosevelt, ex primera dama de los Estados Unidos y defensora abierta de los derechos humanos. Las mujeres redactoras de la Declaración Universal de Derechos Humanos brindaron un legado perdurable incluso en un mundo donde queda mucho trabajo por hacer. El espiritismo no solamente no podía ser ajeno a los derechos humanos, sino que ya se anticipó en mucho a la declaración de estos, estableciendo en sus bases, como ya hemos analizado anteriormente, la libertad, igualdad y fraternidad, un verdadero código moral que vislumbró lo que más adelante estaba por llegar a nivel social. Ya en 1888 se celebró en Barcelona el primer Congreso Espiritista Internacional, en el que Amalia Domingo Soler fue una de sus vicepresidentas. Y el programa que se aprobó en las conclusiones del Congreso incluía cuestiones que aún hoy suenan modernas y necesarias. Y podríamos decir, vamos a citar entre otras.
la reivindicación de la igualdad entre géneros y liberación de la mujer, la enseñanza laica, la reforma penitenciaria para la integración social de los presos, la abolición completa de la esclavitud, supresión gradual de las fronteras políticas, desarme gradual de los ejércitos, secularización de los cementerios, registro civil de nacimientos único y obligatorio, matrimonio civil y prohibición de la pena de muerte y cadenas perpetuas. ¿Qué os parece? Creo que hemos avanzado poco. Y fíjense, desarme gradual de los ejércitos. ¿Por dónde vamos? En fin, tenemos todavía que andar mucho en todo este camino. Nos queda un largo sendero que recorrer. Analicemos a continuación el papel de Amalia Domingo Soler en el espiritismo de entre siglos. Ya hemos dicho que fue una de las vicepresidentas del Congreso de 1888 en Barcelona. Y en esta ocasión pues, nos vamos a centrar en la defensa que realizó sobre los derechos de la mujer y sus reivindicaciones sociales como preámbulo de un nuevo estado social que estaba por venir. Mucho se ha hablado de Amalia, incluyendo sus memorias, habiendo sido rescatada desde los círculos académicos y literarios. Mucho debemos también los espiritistas a la labor realizada por las profesoras y escritoras Amelina Correa Ramón, Begoña Sáenz Martínez y la historiadora Dolors Marín. Ambas, en sus investigaciones, han sacado a la luz la calidad de Amalia como escritora modernista, como así lo demuestra su colaboración en publicaciones de la época, así como su trascendente papel en la historia del espiritismo español, además de su faceta más social y reivindicativa. Una mujer espiritista unida a otras tantas espíritas y no espíritas que lucharon en defensa de la igualdad y de los socialmente más desfavorecidos. Como recuerda Dolors Marín, autora del libro Espiritistas y librepensadores, mujeres pioneras en la lucha por los derechos civiles, dice Dolors Marín de Amalia que aunó fuerzas con mujeres de otras sensibilidades, como la anarquista Teresa Claramunt o la dramaturga masona Ángeles López de Ayala, en mítines a favor de la escuela laica para favorecer la educación de las niñas. Amelina Correa Ramón, en su libro Amalia Domingo Soler y el espiritismo de fin de siglo, dice que Amalia Domingo luchó contra las brutales desigualdades sociales de la época que le tocó vivir, pero fue también una feminista, Amelina la llama feminista avant la lettre, y luchó como pocas por conseguir una educación racional para los dos sexos. Dice Amelina que el espiritismo fue uno de los pocos ámbitos en estas décadas finales del siglo XIX y principios del XX en que a las mujeres se les concedía voz, hasta el punto incluso de poder erigirse en protagonistas, acogiéndose a un diferente nivel de socialización en una sociedad habitualmente regida por hombres. Como escritora pionera, destaca Amelina de Amalia aspectos que la convierten en una mujer muy poco común en su época, como la temprana empatía que demostrará siempre hacia los discapacitados y en general llevada por un muy acusado sentido de la justicia social que la caracterizó desde su temprana juventud, hacia todos los que consideraba marginados de la sociedad. Vinculada con el libre pensamiento, la masonería y la defensa de la enseñanza laica, puede destacarse un hito verdaderamente insólito que la hace merecedora de toda admiración, al haber fundado y dirigido una revista, La Luz del Porvenir,
durante casi 20 años con colaboraciones predominantemente femeninas y en las que aparecen firmas tan relevantes como las de Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos. Continúa Melina diciendo que demuestra siempre un acuciante interés por el acceso de las mujeres a la educación. En general, Amalia siempre manifestará una firme creencia en las posibilidades regeneradoras de la educación. La Luz del Porvenir resultará una publicación importantísima en cuanto a esa ya adelantada conexión entre espiritismo y feminismo, así como en otros movimientos ideológicos muy avanzados y progresistas del momento. De hecho, las colaboradoras, no solo a nivel español, sino internacional, resulta importante, tratándose sobre todo de mujeres que se sienten hermanadas en una lucha común. De este modo, en las páginas de la revista La Luz del Porvenir se encuentran las firmas de autoras de primera fila, como pueden ser, como ya hemos dicho, Emilia Pardo Bazán o Carmen de Burgos, junto a las de otras pioneras que desempeñaron un importantísimo papel en la época, como Rosario de Acuña, Belén de Sárraga, Ángeles López de Ayala, Amalia Carbia, Carmen Piferrer y otras muchas vinculadas con el feminismo. También vinculada a su vez con la masonería, la defensa de la enseñanza laica y la educación para las mujeres, además de un amplio etcétera. En ese sentido, conviene recordar que La Luz del Porvenir estuvo abierta a colaboraciones del otro lado del Atlántico, destacando la firma de la puertorriqueña Lola Bordoni, culta escritora y destacada activista que unió su lucha por la justicia social y la instrucción femenina con la difusión del espiritismo. La propia Amalia Domingo tomará parte activa en la fundación de la Sociedad Autónoma de Mujeres, así como de su heredera, la Sociedad Progresista Femenina, de la que sería presidenta honoraria y que probablemente puedan considerarse como las dos entidades punteras del feminismo laicista barcelonés. A ese femenino laico, defensor activo de la educación secularizada, pertenece Amalia Domingo Soler. Para Amalia, la regeneración del ser humano solo era concebida por medio de la educación. Al elenco de mujeres ya mencionadas hemos de sumar otras tantas en reconocimiento a la labor de rescate de figuras femeninas del periodo entre siglos. Mujeres que en diferentes países han destacado también por su labor y aportación al movimiento espiritista en su país. Y queremos dar información también de actualidad, destacando a la escritora e historiadora Clara Román Odio, que recientemente ha publicado su libro Mujeres espiritistas en Puerto Rico, de 1880 a 1920. Un libro que ha sido premiado por el Instituto de Literatura Puertorriqueña. Según la autora, cito literalmente, según la autora, Mujeres espiritistas en Puerto Rico, 1880-1920, demuestra que la intervención de las espiritistas pioneras en las condiciones de vida del Puerto Rico de finales de siglo cambió el curso de la historia de las mujeres y de su cultura. Al hacerlo, deja claro que el poder de transformación social y cultural es no solo un derecho y un deber de todos nosotros, sino también una responsabilidad en la cual la mujer, aunque ignorada en la historia oficial, ha cumplido una función indiscutiblemente extraordinaria y fundamental. Felicitamos a la autora por sus aportaciones e invitamos a que tanto esta obra como la anteriormente mencionada sirvan de consulta no solo para avanzar en el conocimiento, sino también como soporte para la comprensión
y valoración del papel de la mujer como educadora y defensora de los derechos básicos que liberan a la sociedad de un machismo ancestral, manipulador y pernicioso que convive en la sociedad, camuflado a veces de promesas y discursos libertadores que no habrán de erradicarse si no es a través de la tarea educativa. Lamentablemente, a día de hoy, extraigo de las noticias en diarios pensamientos de algunos jóvenes. Hay quienes dicen que la mayoría de los jóvenes adolescentes creen que la violencia machista es un invento ideológico y político. Y yo diría que no hay nada peor que ciego, no hay peor ciego que quien no quiera ver. Y nada peor que ir de espaldas a la realidad, para no afrontarla y erradicar de una vez por todas actos que llegan a atentar no solo contra la dignidad del ser humano, mujeres en este caso, sino también contra la propia integridad física y moral, atentando en ocasiones contra la propia vida. En la contribución de mujeres mediums y sus seguidoras a la lucha por los derechos civiles y la educación laica, está arrojando también una novedosa luz sobre los orígenes del feminismo español, que se remonta a la sociedad fundada en Cádiz en 1855. Esto lo he recogido de Dolor Marín. Dice Dolor que desde allí se difunden los pensiles, publicaciones editadas por las seguidoras de Charles Fourier, el primer teórico anarquista en considerar la libertad de la mujer un objetivo prioritario, y del francés Alain Kardec, quien sostenía que las almas pueden encarnarse en un hombre o una mujer indistintamente. Esto es lo que nos explica Dolor. Es muy interesante los pensiles estos, y os invito a que lo busquéis por internet, porque da unos datos del avance social que ya había en la época. En 1855 hemos hablado de Cádiz, 1855. Y continúa diciendo que el espiritismo implicaba una reformulación absoluta del papel de las mujeres. Según Gerard Horta, el antropólogo Gerard Horta, dice que el espiritismo implicaba una reformulación absoluta del papel de las mujeres. De ser considerada un agente pasivo, pasa a asumirse como agente activo del cambio social. Las espiritistas concibieron su liberación no como una utopía, sino como una necesidad que se enmarca en una transformación global de la sociedad católico-burguesa que incluye la liberación de los hombres. Así es como se refiere a Gerard Horta a este movimiento en la época también de Amalia. Pero no podríamos concluir esta presentación, estas reflexiones que estamos aquí intercambiando, no las podríamos concluir sin mencionar lo que al momento actual se viene realizando en defensa de la mujer y los derechos humanos desde el movimiento espiritista internacional. Y me refiero al movimiento mundial de mujeres espiritistas por la defensa de los derechos humanos. Un movimiento fundado por Yasira Jacinto da Silva, presidenta de SEPA, Asociación Espírita Internacional, y Yolanda Polimeni, promovido por mujeres espiritistas de diferentes países, entre las cuales me incluyo desde su fundación. Haré mención a algunas palabras de Yasira Jacinto da Silva para conocer mejor el origen y fines de este movimiento mundial de mujeres, para que las puedan seguir también aquí en la diapositiva. La mujer puede y debe ocupar el mismo espacio que se le da al hombre, ya que en la visión espírita son dos seres que vivencian experiencias distintas con el mismo objetivo,
perfeccionar su patrimonio moral e intelectual. Continúa diciendo Yasira que afortunadamente también hay una cifra bastante inferior de hombres con H mayúscula, compañeros, amigos, amantes, padres, trabajadores, los más valerosos que puedan existir, ya que se asumen iguales, reconocen a las mujeres como seres en proceso de crecimiento, en igual condición a la que reivindican para sí mismos. En el mundo actual son incontables los exabruptos cometidos contra los derechos de la mujer diariamente. Cientos de miles de mujeres son agredidas física y psicológicamente, figurando entre las víctimas de violencia y acoso. En la medida que sepamos hoy cuán imprescindible se perfila la participación de los progenitores, padre y madre, padre y padre, madre y madre, en la educación de los hijos, deberíamos tener siempre en consideración la lección subliminal. Al espírita le incumbe saber que somos todos espíritus en evolución y por ende merecemos y debemos respeto recíprocamente. El respeto es la base de la convivencia. Un ser humano no puede ser dueño de otro en ninguna situación, motivo por el cual no se pueden admitir relaciones abusivas de ningún tipo contra cualquier ser humano. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, pudiendo, por lo tanto, hacer sus elecciones en la vida. La libertad de la mujer es indicativo de su dignidad. Mujeres, hombres, lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, queers, intersexuales, personas asexuadas, independientemente de la forma de expresión de la sexualidad, todos merecen respeto. Este movimiento trabajará por la eliminación del hambre, de preconceptos y discriminación, trabajo esclavo, reuniendo esfuerzos por la reducción de la desigualdad y demás injusticias sociales. Las mujeres espíritas del mundo están trabajando unidas para levantar la bandera del respeto y de la igualdad. Los hombres dignos comprenden que no son merecedores de ningún privilegio en razón del género y defienden la igualdad entre los seres humanos. Estas son algunas de las premisas que yo he recogido como fundamentales y que lo podéis consultar. Tenemos abierto también una página web, estamos en el Facebook, en Instagram y bueno, quien quiera tener información, recibir información y quiera interesarse por este movimiento, pues se pueden dirigir a Yolanda, se pueden dirigir a mí, a Yasira, por supuesto que es la presidenta, a Yolanda Polimeni también, y la informaremos con mucho gusto y será muy bien acogida en este movimiento en el que tanto trabajo queda por hacer. Con todo lo expuesto, pues ya me gustaría concluir haciendo una reflexión final. Y es la siguiente. Si somos espíritus inmortales, encarnados en cuerpos de diferentes sexos, para evolucionar desde la simplicidad e ignorancia hasta alcanzar la sabiduría, a través de múltiples y diferentes experiencias reencarnatorias, el planteamiento, la reflexión es la siguiente. El derecho a la igualdad ha de ser legítimo, natural y necesario, e inherente al espíritu para su evolución, junto al derecho de libertad. Sin estas dos premisas fundamentales, igualdad y libertad, no solamente se obstaculiza el proceso evolutivo, sino que además se potencian y enquistan en el ser espiritual el efecto de las bajas pasiones. Siendo así la educación una herramienta fundamental para evolucionar en conciencia, será la educación consciente
la que erradique las injusticias sociales, constituyéndose el derecho a la igualdad, debiera de constituirse de una forma natural, como un derecho fundamental y básico en las legislaciones y comportamientos sociales propios de civilizaciones avanzadas que vayan alcanzando el progreso al que estamos destinados como espíritu en constante evolución. Por tal motivo, es necesario apoyar los movimientos encaminados a la consecución de la igualdad, implementando leyes, normas y conductas por medio de la educación y de la coherencia, porque sin coherencia y sin dar ejemplo, todo se nos queda en la boca. Así que os animo a reflexionar sobre todo esto y a que sepamos que si no superamos estas cuestiones tan básicas y tan elementales, difícilmente podemos avanzar en otras cuestiones y en otro terreno. Voy a pedir a Yasira que, por favor, a ver si pudiera descargar un vídeo que tengo ahí que me gustaría compartir con vosotros. Deciros que el vídeo forma parte de la obra del libro de Pedro Javier Cabrera, que el pasado último sábado del mes de febrero lo tuvimos en el canal de la Asociación Andaluza. Y el título del libro es El escondido mundo de mis sueños. Este libro, recomendado a partir de los 9 años, de lectura obligatoria, diría, porque es un libro que embeleza, es bello y transmite unos sentimientos y unos valores de los cuales hemos estado hablando a lo largo de estas reflexiones y de esta disertación. Y el libro pues tiene unos códigos QR que puedes descargar. Y en uno de los apartados en el que trata de igualdad es el que hemos descargado. Por supuesto, contamos con la autorización de Pedro, al cual le damos muchísimas gracias y le damos un beso también desde aquí. Yasira, cuando tú puedas, pues lo compartimos. Gracias. Son el cielo y el mar, igualitos de bonitos los dos, igualitos son la luna y el sol, redonditos y bonitos los dos, igualitas las miradas que desde por la mañana se encuentran de dos en dos. Igualitas chicas y chicos, como dos huevos fritos, igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes, igual duda no cabe, igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes, igual duda no cabe, igualitos los dos. Con el aire que va hacia nuevas melodías, igualitos para un mundo cambiar, en la igualdad y la armonía. Se discute despacito, mejor con un cariñito, aunque duela el corazón. Y si te dicen que no, aguantarse los celitos cantando esta canción. Iguales, igualitos, tú sabes, igual duda no cabe, igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes, igual duda no cabe, igualitos los dos. Rubitos y morenas, castañas, pelirrojos, todos con sus orejas, todos con sus dos ojos.
El mar con su espumita, las nubes con su cielo, los dos limpian la casa, de dos en dos los besos. El fútbol, las muñecas, la play y las cocinas. Tú juega lo que quieras, lo que mola es la vida. El azul con el rosa, pantalón minifalda. Tú flipa con las cosas, se libre a la mañana. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales, igualitos, tú sabes. Igual duda no cabe. Igualitos los dos. Iguales. Lindo, ¿verdad? Sí. Pues Bueno, agradeceros vuestra atención, el estar aquí, y me pongo a disposición si queréis que conversemos, si queréis hacer alguna pregunta o que os aclare algo y puedo hacerlo, lo haré con mucho gusto. aquí tenemos unas preguntas. Si quieres, primero vemos las preguntas y después podemos conversar un ratico. Tenemos aquí a Rocío Ferrón. Me encantó, Mercedes. ¿De qué manera pueden enfocar los maestros el concepto educación según los valores en España para que no haya confusión en los niños de otras culturas que se educan en nuestro país? Bien, creo que he entendido la pregunta. Te podría decir, Rocío, gracias, ante todo gracias por estar esta tarde aquí escuchando este tema y acompañando, y una pregunta muy interesante en el sentido de que los maestros, si no toman parte, no estamos haciendo nada. Yo tengo ahora mismo, mi nieto el mayor, está recién ingresado en el colegio, tiene 3 añitos y está en primaria. Está en la educación en un colegio público en Córdoba. Y en este colegio público, y me consta porque así es el programa que establecen desde en este caso desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en los programas se establecen cuáles son los objetivos y los parámetros por los que se tienen que guiar, y contempla que estos conceptos igualitarios se respeten. Y de hecho se celebran y incluso yo que he estado en el aula he podido observar cómo con dibujos y a través del trato que reciben los niños y las niñas, el concepto de la igualdad está contemplado dentro de los planes de estudio de la Consejería de Educación en la Junta de Andalucía. Pero decir también que las consejerías tienen que regirse por una normativa básica que la dicta el Ministerio de Educación. Luego el Ministerio y las consejerías y los colegios y todos están implicados en esa tarea para que poco a poco se vaya concienciando de que todos somos iguales, que no existe diferencia de sexo. Esto es lo que yo estoy viviendo y lo que observo desde aquí, desde Córdoba, desde Andalucía y a nivel general en España. Ahora bien, aquí estamos reunidos personas de diferentes países. No sé ellos cómo están viviendo esa implicación. Y aún así, quiero recordaros una frase que recogí ya casi al final de las reflexiones, cuando recogía de las noticias que se publican en medios, que hay jóvenes que dicen que hablar de desigualdad y de violencia
es algo que no existe, como que no es una realidad, que eso es cosa de la política y de las noticias. Es decir, que hay jóvenes y menos jóvenes que todavía no están concienciados de que eso es una realidad que estamos viviendo y que hay que modificarla a través de la educación, y que la escuela es una de las bases educativas, además de la familiar y además de las bases sociales. Eso es lo que te podría responder. Y en ese sentido, en el que decía anteriormente, que ya me gustaría poder mantener una conversación, porque me gustaría escuchar desde otros países cómo están viviendo esta tarea educativa y cómo se lleva la cuestión de igualdad. Aquí en España, al menos teóricamente, están habiendo grandes avances desde los ministerios y las consejerías de igualdad, con sus rifirrafes, pero se están realizando grandes avances. Ahora hay que llevarlo a la práctica. Tenemos que concienciarnos de lo que nos están, de las directrices que se están marcando desde la escuela y desde quienes dictan las normas y las leyes. Eso es lo que te podría decir, Rocío. Perfecto, aquí tenemos otra pregunta de David Santamaría. Excelente y muy interesante conferencia. Enhorabuena, Mercedes. Teniendo perfectamente clara la alternancia sexual del espíritu en sus encarnaciones físicas, ¿cómo puede explicarse que hombres que ayer fueron mujeres continúen hoy sin aceptar la igualdad de la mujer? Muy buena pregunta, David. Un beso para ti. Eso también me lo pregunto yo. Y solamente encuentro, a mi modo de ver, una respuesta. Y es que observando a los hombres y mujeres, a los niños y a las niñas de nuestro alrededor, creo que todos vais a tener la misma percepción o parecida a lo que yo voy a decir. ¿No observáis que hay niños, muy machos, y niñas muy femeninas? Quiero decir con esto que observo que probablemente en esta reencarnación en la que se encuentren o en la que nos encontramos, hayan tenido reencarnaciones anteriores, las más próximas, del mismo sexo, y por eso son más empáticos con los de su propio sexo. Mientras que podría interpretar o se podría interpretar que en reencarnaciones anteriores de sexo diferente al actual es observable una conducta y unas expresiones, incluso físicas, que se identifican más con los del sexo contrario, hasta tanto vayan afinando y empatizando con el sexo que aquí les trae. Esa es la cuestión del sexo biológico, de lo que estoy hablando. En cuanto al sexo de género, pues ya con lo que uno se identifique, como ya hemos explicado en esa diferenciación entre sexo biológico y género, sexo biológico y género, que fue de lo que hablamos. No sé si me he explicado bien, pero es algo en lo que yo he reflexionado mucho siempre y lo observo mucho. Es más, ahora que yo voy a los colegios me doy cuenta como la expresión física. Esta es otra observación. Cómo existe una expresión física de niño y niña en el atuendo, en la forma, en las que se confunde. A veces no sabe si son niños o son niñas. Cada vez las niñas se aproximan más a los chicos y los chicos cada vez más a las chicas. Y yo creo que esa cuestión es interesante, en el sentido de que es una expresión, a mi modo de ver, es una expresión de ir superando barreras. Ni los chicos tienen tantos prejuicios para identificarse con chicas, ni las chicas tienen tantos prejuicios para identificarse con chicos. Lo cual, en ese sentido, es bueno porque están liberando frustraciones
y se están igualando los unos a los otros. Este sería otro tema de discusión bastante profundo y que podríamos tratarlo en otra ocasión. Sí. Eso es lo que puedo decirte, David. Perfecto. Marixa pregunta que si por favor le puede repetir el nombre del libro. El libro de Pedro. El título del libro es El escondido mundo de mis sueños. Se puede conseguir por internet. Y el autor, Pedro Javier Cabrera. Ahí si lo buscáis por internet os vais a encontrar además los comentarios y muy interesantes. Y en el Facebook pues también podéis. Y si entráis al canal de Andalucía Espiritista, al canal YouTube, la última conferencia la ha dado él y era sobre el libro. El título de la conferencia era ese, El escondido mundo de mis sueños. Y os la recomiendo porque Pedro, además del conocimiento que tiene una capacidad de transmitir muy especial y es muy deleitable el escucharlo. Perfecto. Gracias. Y tenemos una pregunta de Julio José Chirinos. Siendo la masonería una institución que promueve la libertad, la igualdad y la fraternidad, sus miembros son exclusivamente hombres. ¿Hay una razón? Me hago la misma pregunta. ¿Quién le ha hecho la pregunta? Julio José Chirinos. Julio José, yo me hago también la misma pregunta. Y de hecho es algo que he tratado con amigos que tengo masones, que no entiendo cómo tratando los valores fundamentales del espíritu y estando todos unidos en esa misma idea, los componentes son hombres. Sin embargo, anteriormente, cuando he estado dando nombres de mujeres, tenemos a la escritora Ángeles López de Ayala, que estaba en la masonería, y en la época pues había un círculo de mujeres también que pertenecían a la masonería, pero minoritarias. Lo normal es que sean hombres. Desconozco el motivo. No creo que ni siquiera en sus bases tengan prohibido algo en contra de que pudieran ser mujeres. No me lo puedo creer, de hecho no me han dicho nada de eso. En fin, yo pienso que también estas agrupaciones, estos colectivos que están unidos por un pensamiento común, también irán evolucionando y de igual manera se irá aumentando el número de mujeres en la masonería. Sería bueno y necesario, creo yo, Claro. como mujer que soy. Excelente. Bueno, no tenemos más preguntas, tenemos muchas felicitaciones de Eduardo Lorreaga, muy interesante charla, me quedaron reflexionando, mi papel de hombre en mi realidad cultural. Gracias, un abrazo. Douglas Olivo, gracias Mercedes. Homero Rosa, gracias Sima. Gracias. Yacira, Yolanda, todos así infinitas. Podemos abrir los micrófonos y darles un abrazo a nuestra querida expositora Pues el día de muchísimas hoy. gracias a todos vosotros por escucharme y vamos adelante, siempre adelante. Sí, Vamos así adelante. Entonces, si alguien quiera compartir con usted o algo, están abiertos Yo los encantada, micrófonos. encantada de poder Sí. conversar algo. Si Bueno, a mí me tiene- gustaría Bueno, adelante. conversar un poco. Ok, bueno, ya que Mercedes ha planteado un aspecto importante y el cual apoyo, que es y al igual que Amalia Domingo, la posibilidad generadora de la educación para poder minimizar que tenemos en nuestras sociedades, que está enquistada desde que el hombre y la mujer habitan en este mundo, ¿no? No es algo nuevo, es algo que viene observando desde hace muchos siglos, esa primacía del hombre sobre la mujer, y solo basta pues que revisemos nuestra historia para que podamos constatar
lo que ha sido la herencia del patriarcado, de ese dominio del hombre sobre la mujer. En ese aspecto de lo que es la educación como la posibilidad de generar esa igualdad, por supuesto, estoy ubicando en mi país, Venezuela, que es un poco lo que ha pedido Mercedes, y realmente eh, dando ciertas claves de lo que es nuestra educación, realmente no estamos en el mejor momento de lo que es la educación en Venezuela, ¿no? Le puedo mencionar que la parte de infraestructura, bueno, son muchas las instituciones educativas en una condición no adecuada estructuralmente. Si hablamos de los docentes, lo que es la situación del docente, estamos hablando de un sueldo aproximado de $20 mensuales y hasta menos porque depende de la categoría. En Venezuela se habla de 6 categorías y el que cobra es el que está en la primera categoría, pero más o menos ese es el sueldo, ¿no? $20 mensuales. De hecho, en este momento, desde enero, habiendo manifestaciones públicas en la calle, los docentes exigiendo mejoras salariales. Una de las respuestas que se ha tenido según medios de comunicación es que los docentes acudan 2 días a las instituciones educativas, que el resto del día se vayan a otro sitio o hagan otras actividades para que puedan tener un ingreso económico. En cuanto a la reducción también de clases. Aquí en Venezuela teníamos lo que se llaman escuelas de jornada integral, eran escuelas de 8 horas. Los niños entraban desde las 7:30, salían a las 3:30 de la tarde. Ahora eso se redujo y solamente tenemos ahora media jornada o jornada parcial, ¿no? Medio turno. En cuanto a la comida que también se le daba, también deja mucho que desear porque la alimentación no es balanceada y muchas veces solamente es granos o arroz. Dentro de lo que han sido esas manifestaciones que, por cierto, los docentes han sido atacados por los afectos al gobierno para que no manifiesten. Una de las respuestas que se ha tenido por parte de la ministra es que realmente lo importante no es el salario que pueda cobrar en dinero, en bolívares, el docente, sino que lo importante es el salario social, lo que ellos llaman salario social, que viene siendo más lo que ellos dicen que son beneficios a nivel de lo que aquí se conoce como IPASME, que es la institución que atiende médicamente a los docentes, ¿no? Entonces, para ellos es más importante un salario social, es decir, beneficios que no son tangibles económicamente y que en este momento realmente al docente lo que le interesa es lo que pueda cobrar y pueda obtener para poder llevar a su casa. Y no es una gran realidad, una triste realidad que yo comprobé cuando fui la última vez a echar gasolina. Quien la persona que me atendió, el bombero para atenderme, para servir la gasolina, era un docente con posgrado que ha trabajado en universidades y me dijo que tuvo que hacer ese trabajo porque lo que cobraba ni siquiera en la universidad le daba para mantener a su familia. Entonces, con esta triste realidad que tenemos acá en Venezuela, en lo que respecta por lo menos en educación, me pregunto, Mercedes, si realmente nosotros acá en Venezuela tenemos esa posibilidad de que la educación nos permita realmente lograr esa igualdad social. Eso es. Euridice, gracias. Mira, te he estado escuchando y me he trasladado a la época de mi infancia en plena dictadura franquista, aquí en España. Todo lo que ha ido relatando era la misma cosa. De hecho, hay un dicho que ya está obsoleto, pero hay un dicho de gana menos que un maestro.
David está ahí escuchándome y yo pienso que él lo habrá oído eso, lo de ganan menos que un maestro, porque estaba tan infravalorado el docente que no ganaba ni para comer siquiera. Y además las normas que le dictaban pues no eran la idónea, porque la obligación que tenía era la de adoctrinar en el régimen dictatorial para el cual estaban sirviendo como docentes públicos. Yo nací en un pueblo, en Montilla, y el colegio al que yo pude ir para poder tener una educación más amplia fue un colegio religioso. En Montilla tenías que ir al colegio de las monjas de San Luis, que era donde yo iba, o de las esclavas. Había un colegio en la calle Fuente Álamo, muy cerca de casa, donde allí prácticamente no se hacía nada. Allí pasaban el tiempo y no avanzaban. Y mi madre, que no había podido ir al colegio, pues ella, su deseo y su ilusión era que yo aprendiera, que a mí no me pasara igual. Y haciendo un sacrificio económico inmenso, porque mi familia no era desahogada, una familia humilde, pues haciendo un sacrificio económico inmenso, estuve yo en aquel colegio hasta que superé los primeros cursos y empecé ya el bachillerato en un instituto público. Por lo tanto, me he trasladado en el tiempo en tu relato y lo entiendo y empatizo con todos vosotros, bueno, hasta el infinito. Eso pasará, Eurídice, pasará como todas las cosas pasan, pero ahora mismo pues os encontráis en el momento, un momento álgido que poco se puede hacer, pero que hay que continuar luchando por eso. Y en cuanto a lo de que no se puede en la escuela como docente, no se puede avanzar en igualdad y trasladando todo este pensamiento que aquí hemos trasladado de libertad, de respeto, de progreso, es contrario a un régimen dictatorial. Luego en el colegio no se puede hablar de eso, pero además de los agentes socializadores, como es la escuela, hemos hablado también de la familia. Y en este caso, la educación en familia es primordial. Yo a la educación, continuando con mi caso concreto, con mi ejemplo, gracias a la educación que he recibido en familia, no me adoctrinaron ni en la religión, ni en las ideas políticas del régimen dictatorial que estábamos viviendo, porque mi educación básica y fundamental y en valores la estaba recibiendo en familia. Si en la familia fallamos, ahí es donde se pierde todo. Así que Eurídice, mucho ánimo y muchísima conciencia para que en la familia eso esté de completa actualidad. Los valores universales, la igualdad, los derechos humanos, la terminología, el lenguaje, que hablemos con nuestros familiares y con nuestros amigos y en nuestro entorno social, dentro de nuestro círculo, lo que se nos permita, que hablemos en libertad y en igualdad. Y entre lo que hagamos uno y hagan otro, así se conseguirá avanzar y que el régimen político cambie, porque ya que no puede partir desde arriba hacia abajo, tendrá que ser desde abajo hacia arriba, como se pueda afrontar y hacer que pase página. Es muy doloroso, muy dilatado en el tiempo, pero se va a conseguir y con el apoyo y con la solidaridad de todos nosotros y de la comunidad internacional, por supuesto, que también interviene y seguro que llegará su momento. Así que mucho ánimo y mucho cariño y a educar en igualdad, desde la casa, desde la familia y con el ejemplo. Gracias. Gracias a ti. No sé si hay alguien más que quiera compartir su experiencia.
¿no? Como que no. Bueno, Pues yo llegamos hasta aquí. encantada. La nuestra es la única triste. Sí. La nuestra es la única triste realidad. Bueno. Muy agradecida de que hayáis estado aquí. Ya llevamos bastante rato y es domingo y hay que prepararse, ¿no?, para el lunes. Así que agradezco muchísimo el que hayáis estado y la atención que hayáis prestado. Y si ha servido para algo, intercambiar y esto que estamos ahora conversando aquí, pues si sirve, pues estupendo. Eso es lo que tenemos que compartir. También de nuestra experiencia se aprende y por eso he contado mi caso. Excelente. Bueno, los invitamos para el próximo domingo en nuestra conferencia presencial en Venezuela. Creo que hay un cineforo. Los esperamos por allá. El Sí. otro domingo Pues, arriba ya no, sería... Nos trasladaremos espiritualmente con el Sí, pensamiento. Un estamos viaje tratando, astral. sí, estamos tratando de también filmar esas conferencias presenciales para ver si las podemos subir a YouTube y así no perdernoslas tampoco. Eso, ¿Sí? que podamos Ujú. disfrutarla también. Así es. Bueno, nos Así vemos. que muchas Agradecidos a gracias todos. y mucha fuerza. Vamos Un beso. adelante. Nos Hasta vemos. pronto. Gracias. Chao.